y no es Dios, somos nosotros. Quienes son los malos en la relación, Dios versus nosotros, siempre somos nosotros. Y siempre nosotros seremos los culpables de ofender la relación con Dios. Pero para eso, Dios dijo, me voy a hacer de ese Salvador y voy a irrumpir la historia de ellos, que es su humanidad, y voy a enviar al humano más perfecto. Y ese humano le pusieron nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Cristo. Y Él tomó, como dice el pastor, la mano del hombre y la mano de Dios y la unió. Y nos hizo a nosotros acepto para con Dios. Porque la mirada de Dios para nosotros solamente es juicio y es destrucción. Porque si no es a través de Cristo, entonces estaríamos fritos. Sepan eso. Amén. Y hoy yo quiero hablar de una conversación que usted la ha escuchado quizás mucho, pero no hay muchas canciones sobre ella. Usted sabe que hay una canción que dice, mi amado, yo soy la tsunamita que te digo, ven aquí. Porque quien la escribió le impactó, le chocó la historia de la tsunamita, que hace un aposento para el profeta. Hemos escuchado la canción, cada vez que el mar rojo tú tengas... Y es porque fue un hecho histórico sorprendente donde el mar se abrió en dos. Y muchos cantores y compositores toman fragmentos bíblicos, historias bíblicas, crean canciones, la graban, la componen, le hacen musicalización, la sueltan a las redes sociales. Nosotros la escuchamos, la consumimos, nos ministran, vemos que son totalmente bíblicas, pero de esta historia, para que usted vea, yo no he escuchado canción. Yo no sé. Además, tú vas a tener que escribirte una canción de esta historia. Pero no es famosa, cuando debería de ser hiper mega famosa, porque lo que trata la conversación es el evangelio. Y nosotros somos producto de escuchar el evangelio, la palabra de Dios, creerlo y estar aquí, porque nacimos dentro de la familia de Dios. Y la historia que yo le vengo a hablar, quizás rápidamente a repasarle, está en Juan capítulo 3, así que abra su Biblia en Juan capítulo 3 y vamos a ver esta conversación de una historia bíblica que la Biblia presenta aquí. Pero de verdad, si usted ha escuchado una canción de esta historia, mándemela. Pero mira, Emma, qué oportunidad. Escríbete algo, manín. ¿Tú crees que se pegue? Se pega. Porque no hay. Juan capítulo 3. Aleluya. Realmente el título del mensaje debería ser el nuevo nacimiento. Y usted dirá, ¿con qué se come eso? Pero le vamos a explicar esta noche. Y creo que fue lo que Dios nos dio para compartir. Juan capítulo 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No cierre su Biblia, manténgase ahí pendiente. Y vamos a ver lo que dice ahí. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo. Lo primero es que el nombre no es común para nada. Yo creo que nadie aquí ha tenido un compañero de estudio que se llame Nicodemo. Y si se lograra llamar Nicodemo, le vamos a cortar el demo y le diríamos ¿cómo? Nico, en nuestro lenguaje. Entonces, Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, y la palabra Rabí quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios, y ahí dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tome asiento y vamos a ir desglosando algunas cosas que para muchas personas
esta conversación no es fácil de entender. Para otros sí es fácil, pero es bíblica. Bien. Y trata de nacer de nuevo. Y eso de nacer de nuevo llama la atención, porque ya yo nací. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Y escuche bien, hágase preguntas, pero trate de contestársela con la Biblia, con lo que está ahí. Amén. Muchas personas, teólogos, quieren obviar este tema y decir que Jesús lo mencionó una vez y es esporádico y no es tan profundo. Es un tema quizás casual, pero nosotros, el liderazgo de esta iglesia, el pastor, no lo ve así, sino que el nuevo nacimiento habla de nuestra nueva vida en Cristo, de que las cosas viejas que tú hacías en el mundo ya no las haces, porque eres una nueva persona en Cristo. Ya no eres el mismo, aunque tu cédula de identidad sea la misma aquí en la tierra, pero en el reino de los cielos tú eres hijo de Dios, eres ciudadano de otro reino que no es la República Dominicana. Entonces, Nicodemo, que es un principal de los fariseos, viene a Jesús. Jesús estaba en un sitio, pero él viene y la Biblia menciona que viene de noche. Y si la Biblia menciona que viene de noche, póngale atención al detalle. Porque, ¿por qué la Biblia dice que viene de noche? ¿Qué nos interesa a nosotros si es de día, si es de tarde, si es de mañana, si es de noche? ¿Por qué de noche? Pero la Biblia emplea tiempo diciéndonos a nosotros que vino de noche. Y cuando usted investiga, se da cuenta de que de noche, quizás por el ajetreo ministerial de Jesús, Nicodemo entendía que debía venir a una hora X de la noche para agarrar al maestro tranquilo, ya en el reposo. Ya había pasado el día de labor. Pero nosotros entendemos y creemos que la palabra noche aquí, que vino de noche, es porque Nicodemo, siendo principal de los judíos y un fariseo importante, maestro, vino de noche porque estaba en oscuridad. Él estaba en tinieblas, porque a lo largo del relato usted se va a dar cuenta de que Nicodemo no sabe algunas cosas. De noche porque viene a Cristo y Cristo es la luz y la vida. La luz de los hombres es Cristo. Y ahora las tinieblas, las lagunas de Nicodemo en su noche se van a enfrentar ante la luz de Cristo. Dice el salmista: ¿a quién iré? ¿A dónde iré de tu presencia? Si tomo las alas del alba, allí estás tú. Si me voy a lo lejos, son lo mismo para ti las tinieblas que la luz. Para Dios nada es oscuro. Para Cristo no importa tu tiniebla, no importa qué tan oscura se encuentre tu vida, no importa el nudo y horroroso del problema. Cuando viene a Cristo, las tinieblas desaparecen, porque Él es la luz, y la luz entró al mundo. Ahora Nicodemo se encuentra enfrente de noche al Hijo de Dios, a lo más alto en conocimiento, a lo más perfecto, a la presencia del Dios mismo hecho carne. Nicodemo viene valientemente a hablar con ese que nosotros adoramos, Jesús. Y dice: Rabí, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces Nicodemo aquí, en su intervención, en su saludo a Jesús, lo llama igual que él, como un maestro. No lo llamó: sabemos que eres el Hijo de Dios, sino que lo llamó Rabí, maestro. Pero Nicodemo también era un maestro. ¿Acaso era Nicodemo y Jesús lo mismo? Nicodemo, te acabas de equivocar, porque acabas de colocar jerárquicamente a Jesús como igual un maestro como tú. Y Jesús te va a demostrar, Nicodemo, que Él no es un maestro como tú.
Él es el maestro de maestros. Dice un refrán en nuestro lenguaje: Maestro Jesucristo, profesor Juan Bosch. No, Nicodemo, tú eres un profesor y Jesús es el maestro. Pero no solo maestro, no solo rabí. Nicodemo, la carta de presentación de este señor dice Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el primogénito del Padre, Nicodemo. Pero vamos a dejarle pasar a Nicodemo el saludo de rabí y vamos a ver qué pasa. Le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Gracias por reconocer esto, Nicodemo. Y Jesús responde: de cierto te digo. Y la palabra de cierto te digo es un llamado a la atención en el lenguaje cultural, como atiende esto. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ahora le toca a Nicodemo hablar, responder a eso: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora el texto nos deja ver que Nicodemo no era un joven, sino que era viejo. Ya tenía una edad avanzada, porque él mismo se llama viejo. Usted ve que hay gente que le dice: no me diga viejo, porque se ofende. Él no dijo su edad, pero dijo a qué rango de edad él pertenecía, y ya estaba en la vejez. Y Nicodemo le da una interpretación al nacer de nuevo, no por juzgarlo, pero él le da una interpretación natural, material, teórica, racional. ¿Cómo puede un hombre ya viejo nacer de nuevo? Pero es válida la pregunta: ¿puede acaso, y le agrega una segunda parte, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínese eso. Usted no se lo imagina, ya viejo, entrar otra vez al vientre de mamá. Respondió Jesús. Ahora la bola pasa a Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu. Ahora Jesús le detalla. Dice que el que no naciere de nuevo, primero le dijo, no puede entrar al reino de los cielos. Pero ahora le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿por qué Jesús ahora dice el que no naciere del agua y del Espíritu? ¿Qué es nacer del agua? ¿Quiénes son bautizados aquí? Amén. Al momento de nosotros bautizarnos y llevarnos a las aguas del bautismo, siempre relajamos con el que cuando nos bautizan y nos sacan nuevamente, ya el hombre viejo se quedó hundido. El mío se quedó en mano guayabo, porque fue que me bautizaron. Pero ¿quién se bautizó en el Cachón de la Rubia? Ok, hay mucho hombre. Ahí hay un cementerio. Hay un cementerio de hombre viejo allá. Bueno, nosotros entendemos que cuando nos bautizan, nos sumergen al agua y nos sacan, ya soy una nueva criatura en Cristo. Ya soy una nueva persona. Nací de nuevo. Pero ¿es eso lo que quiere dejar dicho Jesús? Cuando me bautizan, ¿es que nací de nuevo? No. Cuando me bautizan, cumplo con la palabra de Dios, que dice que todo el que crea el evangelio debe de ser bautizado en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y por eso el pastor o los pastores, cuando te bautizan, te dice: eres bautizado en el nombre de Jesús, y te sumergen. Pero nacer de nuevo es nacer de la palabra de Dios. Nacer de nuevo es nacer de la palabra de Dios, nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es la palabra? Juan 1 dice: y la palabra era ¿con quién? Con Dios. El verbo, la palabra. Y cuando escuchas el evangelio, yo estoy articulando palabras, y cuando te tocó escuchar el evangelio, escuchar la palabra,
de Cristo siendo predicada en una campaña, en esta iglesia, donde estabas en un cuarto de reunión de una casa, y creíste al evangelio, inmediatamente creíste, entonces naciste de la palabra de Dios. Eres producto de la predicación del evangelio, de la palabra de Cristo. Cristo hecho carne. Creíste a eso. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio no es que te van a dar casa, dinero, valijas de dinero. No. El evangelio no es más que hablar de un Cristo que vino y se ofreció por nuestros pecados, que fue crucificado en un madero, vertió su sangre, fue puesto en una tumba y al tercer día se levantó con poder para redimirnos de la ley del pecado. Cuando crees a eso, entonces naces dentro de la familia de Dios. Cuando crees que Cristo vino, murió y resucitó, entonces estás creyendo al evangelio. Es la buena nueva que el hombre debe escuchar, que sus pecados, sus delitos no están totalmente abiertos, sino que alguien pagó y dijo: yo saldo la deuda. Yo voy a esperar que ese por la cual yo saldé venga y firme, venga y crea que yo la pagué. Cuando tú crees que Cristo pagó tu deuda y tú aceptas el pago, entonces naces dentro de la familia de Dios. Naciste del agua y del Espíritu. Mucha gente dice: cuando nacemos de nuevo es porque nos bautizaron. No, nacemos porque escuchamos, recibimos. ¿Y cómo yo veo eso en la Biblia, Rabel? Voy a acelerar para que usted, está aburrido ya, para que usted entienda esto. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya yo nací. Yo soy el producto de la unión de un hombre y de una mujer que quizás una noche de locura se juntaron y el hombre se llegó a la mujer y los espermatozoides del hombre, de ese hombre, fecundaron el óvulo de esa mujer que es mi madre, y 9 meses después nació este muchacho llamado Rabel. Yo nací de la carne. Yo soy producto de esa unión en la carne. Nací de la carne. Pero luego que el evangelio es predicado, que yo soy expuesto, lo escucho, lo recibo, lo creo, no porque soy nieto de una pastora ni hijo de una pastora, sino porque el evangelio lo creí, decidí creerlo. Entonces ahora ya nací de la carne, ya estoy grande, pero ahora nazco del Espíritu. Ahora el Espíritu me da luz. Ahora soy producto de algo que no es carnal. Ahora no soy producto de la unión de un hombre y de una mujer, porque lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Tú y yo somos producto del Espíritu de Dios. Amén. Seguimos leyendo verso 7. No te maravilles, le dice Cristo a Nicodemo, que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Verso 9, ahora Nicodemo responde con mucho ímpetu y valor. ¿Cómo puede hacerse esto? Ahora Nicodemo quiere saber, si ya no es entrando otra vez en el vientre de mi madre, ¿cómo puede hacerse esto? Y es válida la pregunta. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo:
¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea que Jesús le dice a Nicodemo que él debería saber esto. Tú deberías saber esto. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tu pastor y tienes personas que pastoreas? Quizás cientos de personas y no sabes esto. Créame que hay muchos pastores que no saben esto. Créame que hay muchos líderes que no conocen esto. Pero gracias a Dios por la vida de nuestro pastor principal, que vive enseñando estas cosas. Amén. Yo no lo entendía tampoco. Para mí la conversación de Nicodemo y nacer de nuevo, eso me estresaba. Yo me quedo mejor en mi piano, con teclas blancas y teclas negras. Pero un día lo recibí y el Señor quitó el velo de mis ojos. Fui expuesto. Y esta noche yo quisiera que usted también lo reciba como yo. ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? De cierto te digo, otra vez Jesús llamando la atención a Nicodemo, el de cierto, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ahora Jesús complica el asunto. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, Nicodemo, tú no estás listo para esta conversación. ¿Quién ha visto el meme? Jesús, ya tenemos rato conversando, Nicodemo o Jesús. Y Jesús le dice, Nicodemo, tú no estás listo para esta conversación, al parecer. Porque debías saber estas cosas. Pero si te digo las cosas terrenales y no crees, imagínate las celestiales. Las que no han subido a corazón de hombre. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Imagínate eso, Nicodemo. Tú no estás listo para esta conversación. Y Jesús sigue argumentando. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? ¿Quién irrumpió la historia? Jesús. El Hijo del Hombre. Él no se hizo llamar el rabí, el maestro. ¿Cómo se llamó Jesús? ¿Qué título se dio? El título de Hijo, el Hijo del Hombre. Pero Nicodemo lo recibe con el título allá adelante de rabí, de maestro. No fue el rabí que descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y ahí la cuestión se complicó. Descendió del cielo, pero está en el cielo. Sí. Él está aquí, está allá, a la diestra del Padre, pero habita en ti y en mí. No puedes entenderlo. No puedo entenderlo, pero lo creo. Amén. Verso 14. Jesús ahora va a hablar de un hecho pasado. Sí va conmigo, ¿me entienden, chicos? Ahora en el verso 14 Jesús va a hablar de un hecho y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, o sea que Moisés una vez levantó una ¿qué? Una serpiente, y la levantó ¿dónde? En el desierto. Entonces la búsqueda para eso está como un poco más fácil. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y estudiando el texto, entonces tú tienes que buscar ¿dónde Moisés, en qué parte de la Biblia levantó una serpiente en el desierto? Y eso está en Números capítulo 21. El pueblo de Israel, aunque no vayamos ahora a leerlo por cuestión de tiempo, pero el pueblo de Israel había pecado, había hecho lo malo delante del Señor. Y acuérdense que ellos se encontraban en el desierto porque habían salido de Egipto. Iban camino a una tierra, pero el paso era el desierto. Y habían hecho lo malo delante de Dios. Y Dios, como castigo, envió serpientes ardientes, serpientes venenosas, para que mordieran a la gente del pueblo. Y luego de la mordedura o picadura de la serpiente envenenada, que tenía veneno en sí, la gente muriera. Ese era el castigo. Pero Dios también le dio el antídoto. Y es que le dice a Moisés: Moisés, yo estoy castigando al pueblo
con estas serpientes envenenadas. Imagínense pitones, puede ser anaconda, usted le pone el nombre que usted quiera, pero eran serpientes y tenían veneno. No sabemos qué clase era, pero ya sabemos que eran serpientes. Y el Señor le dice a Moisés: levántate una serpiente de bronce y hazte un asta y levántala, ponla en alto. Todo aquel del pueblo que sea picado, mordido por la serpiente, debe de mirar al asta para que no muera. Un antídoto ante un problema, una solución. No es que las serpientes no te van a morder, te van a morder, aunque te cuides, pero ya te están dando una solución al problema. Entonces Moisés se hace una serpiente de bronce que luego le ponen como nombre Neustán, pero la serpiente es levantada como un asta donde todo el mundo la ve. Todo el que es picado, mordido, debía ver, fijar sus ojos a la serpiente. ¿Por qué de bronce? Porque el bronce y la serpiente representaban los pecados del pueblo. Es un animal maldito. Y así Jesús le dice a Nicodemo: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Pero por qué? ¿Por qué levantado como una serpiente? Porque la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús no hizo más que llevar tu pecado, mi pecado y los pecados de todos en la cruz. Él fue colgado. Y ver a Jesús colgado es ser mordido por el pecado desde Adán y creer a ese sacrificio de ese Hijo de Dios derramando su sangre, diciendo: hecho está. Suspirando, el velo roto de arriba hacia abajo, un temblor. Consumado es. Y cuando tú y yo recibimos eso, creemos eso, entonces el dolor de la mordedura del pecado no nos mata, porque ahora nuestra confianza está puesta en Cristo. Amén. Entonces, así como Moisés levantó una serpiente, Jesús le dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tú y yo no estábamos ahí, pero Nicodemo sí. Nicodemo está siendo evangelizado y Jesús, desde el lugar donde están, lo lleva a través de su Instagram espiritual al Gólgota. Jesús llevó a Nicodemo en una película a la cruz, al Calvario. Nicodemo sí sabía la historia de Moisés. Nicodemo sí sabía lo que había pasado con la serpiente, porque estaba escrito. Pero Nicodemo necesitaba saber que el que él llamó la primera vez rabí o maestro es el Hijo de Dios que descendió del cielo, y que era necesario que él sea levantado en una cruz, clavado con clavos en manos y pies, por ti, por mí y por Nicodemo. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto famoso. Y el 16 mucho más, diciendo: porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. La palabra mundo ahí es humanidad. Porque de tal manera Dios amó a la humanidad, para que todo aquel que en él, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice? Para que todo aquel que en él crea, no, cree. ¿Y por qué cree? Porque si crea es del verbo pasado, y si ya es pasado, entonces no funciona, no tiene validez. Hoy dice: para que todo aquel que en él cree. Mañana dice: para que todo aquel que en él cree. Y pasado dice: para que todo aquel que en él cree. Si crees, no te vas a perder, sino que vas a tener vida eterna. Si crees, vas a tener vida
eterna. Y si no crees, te vas a perder. Nosotros somos bienaventurados que una vez creímos, porque si no hubiésemos creído, entonces estuviésemos perdidos. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto del creer? Vaya conmigo a a Lucas 1. ¿Cómo funciona esto del creer y del evangelio y de la conversación de Nicodemo? Lucas 1. Aleluya. El verso 26. Dice la palabra del Señor allí que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes, el ángel Gabriel. ¿Y qué quiere decir la palabra ángel? Mensajero. Un ángel es un mensajero. Entonces, el ángel Gabriel, el mensajero Gabriel, fue enviado al sexto mes por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y allí en esa ciudad de Galilea fue enviado a una virgen desposada, o sea, no tenía esposo. Esta virgen estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era el mensajero. Fue enviado a una virgen y la virgen tenía un nombre, y el nombre de la virgen era María. Si él es mensajero es porque va a dar y se lo va a dar a alguien. Ya sabemos que se lo va a dar a María. Y ya sabemos dónde vive María, en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Verso 28. Y entrando el ángel donde ella estaba, o sea, que el ángel no se quedó afuera, María. El ángel entró donde ella estaba y dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando vio a quién, al ángel o al mensajero, se turbó por sus palabras. O sea, cuando el ángel le habló, ella se turbó. Cuando el ángel le habló a Manoa, también se turbó. Pero en las redes sociales hay gente que dice: y el ángel se me apareció, y hasta se beben un café con el ángel. Pero los relatos bíblicos nos enseñan que cada vez que un ángel, un mensajero venía, la gente que le pasaba se turbaba. Pero ya la gente no se turba, se sorprendían. Pero ahora parece que es común. A mí no me ha visitado nunca un ángel. ¿A usted sí? Bueno, me pasó una experiencia, pero no puedo darle el calificativo de ángel. Quizá Abraham se lo dé, pero nos dieron una tuerca, quizá unos ángeles. Bueno, mas ella cuando le vio se turbó, se sorprendió por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué él me saluda así diciendo: salve María, muy favorecida eres, bendita tú entre las mujeres? ¿Y por qué él me dice eso? ¿Qué tengo yo de especial? Entonces el ángel le dijo, y aquí viene el mensaje luego del saludo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, Dios te estaba mirando y hallaste gracia. Él se fijó en ti, como también Dios se fijó en cada uno de nosotros y envió un mensajero. El mensajero fue quien le predicó la palabra a usted y a mí. Verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ahora le va a dar la descripción de este niño. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel una palabra que también dijo Nicodemo, y es una pregunta que ella hace. Si usted está leyendo su Biblia, dice su Biblia: ¿cómo será esto? Explícame, porque necesito saber cómo yo voy a dar a luz a un muchacho que será grande, que ya se va a llamar Jesús, que será llamado Hijo del Altísimo, que será rey de la casa de Jacob. Su reino no tendrá fin y será rey para siempre. Ahora yo soy la madre de un rey. Y ella pregunta: ¿cómo será esto? Lo mismo que pregunta Nicodemo. O sea que es válido. Quiero entender cómo es. No está mal que usted pregunte. Pues no conozco varón. ¿Qué es lo que María sabe? Que para yo quedar embarazada debo llegarme ¿a quién? A un hombre, para que sea la manera natural, aunque Dios tiene 4 maneras de traer seres humanos a la tierra. Pero luego el pastor se lo dice otra vez, pues ya lo he dicho. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, le va a decir cómo es, cómo será esto. Entonces mira cómo va a ser. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, otra vez, Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay, dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. La declaración que hace el mensajero es que a la que llamaban estéril ya tiene 6 meses de embarazo. Era estéril, pero ya está embarazada, porque no podía quedar embarazada, era estéril. ¿Y cómo está embarazada? Por la sencilla razón de que nada hay imposible para Dios. Ella no está embarazada por los métodos. Ella no está embarazada porque llevó un plan. Ella está embarazada porque nada es imposible para Dios. Tú tienes tu familia, tú tienes tu empleo, tú tienes tu casa, tú tienes tu matrimonio. Es más, tú tienes la salvación de tu alma. No por ti, sino por un arquitecto que se llama Dios. Porque para Él nada es imposible. Cuando tu familia y mi familia entendían que debíamos perdernos en el pecado, cuando tus amigos entendieron, Raima, que para ti no había salvación allá en ese barrio donde vivía, donde los 31 de diciembre hasta los días 6 no se dormía, nadie creía que Dios podía salvarte. Pero el Señor te dice que nada es imposible para Él. Traer a tu esposo a la iglesia es una tontería para Dios, porque para Él nada es imposible. Quedar embarazada, Mical, de Nando, es simpleza para Dios, porque para Él nada es imposible. Tirar el plato que queremos, que cuesta $1 millón de pesos quizás, es disparate para Dios, porque para Él nada, dijo el ángel, el mensajero de Dios dijo, para Él nada es imposible.
verso 38. Hay una declaración de María aquí poderosa. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. He aquí la esclava del Señor. He aquí su esclava, dijo María. He aquí su sierva. Hágase, materialícese conmigo como se ha dicho. Hágase como Dios quiera. He aquí la sierva de Dios. Quiere dejar dicho que hubo un mensajero, hubo un mensaje y hubo alguien que creyera al mensaje. Hubo alguien que dijo: hágase, yo creo. Me explicaste el método y no tengo idea de cómo va a suceder. No sé cómo la sombra del Altísimo vendrá y me cubrirá, pero hágase. Y el hágase es aceptar que lo que Dios dijo se hará. El hágase, el sí acepto, es decir, yo soy tu siervo a partir de hoy. Yo me rindo, yo soy tu esclavo. Esclavo de Cristo somos. Yo me convierto en un siervo tuyo, Señor. Cuando escucho el mensaje del Evangelio, renuncio a mis delitos, a mis costumbres, a mis pecados, y digo: he aquí tu hijo. Yo acepto, yo quiero. Y usted ve en campaña gente que pasa, o aquí mismo en la iglesia, y pasan al altar. ¿Quieres a Cristo? Con lágrimas, empapados de lágrimas, no pueden hablar. ¿Quieres a Cristo? Muchos dicen: en otro momento, ahora no. Porque el hombre entiende que debe arreglar primero su vida para venir a Dios. Pero María no tenía que arreglar absolutamente nada. Y creer al mensaje de Dios enviado por Gabriel puso la reputación de María por el piso, hasta en los días de Jesús. Ahora a Jesús lo llaman hijo de adulterio. Ahora María le fue infiel a su esposo. Ahora María es señalada, porque ¿cómo una va a salir embarazada si nadie se ha llegado a él? No me importa, hágase. Llevar a Jesús en su vientre le costó que la reputación de doña María no existiera. La reputación de la Virgen ya no existe. Ahora, para el mundo, tú eres alguien que falló, tú eres alguien que pecó, pero para Dios eres parte de su plan. Para Dios eres una pieza de su propósito. Jesús le dijo a María: necesito tu vientre para traer el Salvador del mundo, para traer el Rey de la casa de David. Necesito traer a la tierra al Redentor de la humanidad. Y María dijo: hágase, sí acepto. Pero vaya conmigo al verso 44. O vaya primero al verso 39. Y terminamos ahí en el 44. Ya lo voy a dejar ahí. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó ¿a quién? A Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. O sea, la criatura que llevaba Elizabeth, ya de 6 meses. Y Elizabeth fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando Elizabeth oye el saludo de María, la criatura que Elizabeth lleva salta en el vientre. Y junto con el salto, ahora Elizabeth experimenta algo sobrenatural, diciendo que fue llena, o sea, recibió la llenura del Espíritu Santo.
Y exclamó a gran voz, ¿quién? Elizabeth. Y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que María está embarazada? Elizabeth, cuando fue llena del Espíritu Santo, empezó a profetizar. No vacía, no desde su humanidad, sino primero fue llena y dijo, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, ahora al niño que María está llevando en su vientre, Elizabeth le está llamando su Señor. No tu niño, no el primo hermano de mi hijo, sino mi Señor. Humanamente ella no puede hacer esa declaración. Ella no tiró una radiografía para saber si era varón o hembra. Pero ella dijo, mi Señor, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. O sea, es un privilegio. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, ahora ella le testifica a María. La criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, no fue un pateo natural. No fue un movimiento brusco del bebé natural. Cuando usted dice la mamá embarazada, dice, ay, se movió, ven, mira que se está moviendo. No, la criatura, ella dice, saltó en mi vientre. O sea, se me movió, se me removió el muchacho. Y bienaventurada, dice Elizabeth a María, y bienaventurada la quien, la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Póngase sobre sus pies. Bienaventurados nosotros que creímos, porque cuando creímos nacimos dentro de la familia de Dios. Dios se está haciendo de una familia continuamente, y el creer al mensaje de Cristo es ser parte de esa familia. No somos engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios.